Y recordemos que el apóstol Pablo viene con una lucha, ¿sí? Con la iglesia. Primero, bueno, les hace lo que es el saludo inicial, como ya lo dije anteriormente. No les deja de llamar hermanos, siempre está tratando de mostrar el amor que tiene por ellos. Pero recordemos que el apóstol Pablo está enfrentando aquí a una oposición bastante fuerte con los hermanos que se encuentran allí. Había hermanos que le hacían oposición, inclusive por ser el apóstol. Por eso cuando comienza el capítulo 1, él dice, Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol, ¿no? Entonces, como quien dice, habían hermanos que querían o buscaban dudar del apostolado de nuestro hermano Pablo o apóstol Pablo, pero él empieza diciendo esto, empieza diciendo que él siempre los ha tenido en el corazón, ora por ellos. También les recuerda en la primera sección, en esa sección del 4 al 9, les recuerda para qué fueron llamados, les recuerda que deben ser testimonio acerca de Cristo, les recuerda también la comunión que Jesús tiene con ellos, ¿no? Esa es la primera sección que tenemos. Y en el versículo 10, entonces comienza diciéndoles, os ruego pues, hermanos, ¿verdad? Dándoles a entender la súplica del hermano. Es como si le dijera, le suplico, hermanos. Por lo menos la nueva versión internacional no dice os ruego, sino que la nueva versión internacional dice os suplico, hermano, le suplico, hermano, en el nombre del Señor Jesús, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así les empieza diciendo en esta sección que va desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Es una sección bastante amplia, ¿no? Pero básicamente lo que está buscando. Continuamos, hermano. Ok, entonces les va a decir a los hermanos, ¿verdad? Que él está haciendo este ruego, una súplica a los hermanos, y fíjese cómo comienza ese versículo de os ruego, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo les decía la semana pasada que muchos de nosotros, y una de las cosas que nosotros podemos aprender del libro de Corinto, es que muchas veces nosotros tenemos muchas ideas, muchas opiniones en nuestras mentes, ¿no? Y que muchas veces eso da pie a discusiones y a pleitos, ¿no? Muchas veces entre hermanos, inclusive hasta entre mismas congregaciones de la iglesia, ¿verdad? Inclusive yo he visto hermanos o iglesias donde hacen división y excomuniones de iglesias a otras iglesias, ¿no? Cosa cual que no está en la Biblia, ¿no? No es bíblico. Por lo menos en Venezuela ocurría mucho eso. Divisiones de una iglesia y entonces habían excomuniones, ¿no? De una iglesia a otra, ¿no? Cosa que un ejemplo bíblico no tenemos de eso, ¿no? Entonces, pero el problema muchas veces radicaba en las opiniones que muchos de los hermanos tenían. Y Pablo le está diciendo, vivan en armonía. Yo les ruego, hermanos, vivir en armonía, vivir en unidad, porque todos tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, ¿no? Tenemos que tener la mente de Cristo. Fíjese que este pedido está basado en Jesús. Hay algunas citas bíblicas allí que les dije la semana pasada, no las íbamos a leer, solo las tengo allí como referencia para que las anoten, ¿no? Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 3:6, dice deben ser unidos, ¿verdad? Y habla acerca de ese término que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19, que es de remendar redes, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa, ¿verdad? Que no estén cada quien dando opiniones por aquí, opiniones por allá, de lo que creen que es mejor, que muchas veces va a traer esos conflictos entre la iglesia, ¿no? ¿Qué más le dice Pablo? Que a Pablo le dice que tengan una misma mente, ¿no? O sea, porque si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? No, por ende no está diciendo el apóstol Pablo que toditos vamos a pensar igual y que no vamos a tener diferencias unas con otras. Pero en cuanto a los asuntos de Cristo, en cuanto a los asuntos doctrinales, deberíamos tener una misma mente, porque es el Espíritu Santo a través de su palabra que nos está guiando los preceptos y los lineamientos que debemos seguir nosotros para comportarnos bien dentro del reino de los cielos, la iglesia, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, maduramos espiritualmente, crecemos espiritualmente, nosotros vamos a recordar las cosas que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos en función y en beneficio del reino de los cielos, en función y en beneficio de nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Por eso Pablo le dice que tengan una misma mente, sino ahorita cuando estudiemos la semana que viene el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que él va a hablar del hombre natural y de los hombres espirituales, del hombre o la mujer natural, el hombre y la mujer espiritual. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 2, próxima semana, ¿no? Pero refiriéndose a que muchas veces queremos interpretar, queremos sacar razonamientos humanos y no permitir que sea el Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra, ¿no? Y Pablo tiene aquí una lucha con eso. ¿Por qué? Porque los corintios eran muy filosóficos. Yo se los dije al principio. Es más, empezando, el texto le dice, Dios los ha enriquecido a ustedes con toda palabra y con todo conocimiento, versículo 5 del capítulo 1, ¿no? O sea, ¿qué les está diciendo? Ustedes son buenos para disertar, ustedes son buenos para sacar argumentos, ¿sí? Pero en las cosas de Dios, lo que se debe manifestar aquí es la palabra de Dios que va primero que cualquier otra cosa, ¿no? Pero por eso le dice que tengan una misma mente. Dice, deben estar de acuerdo en la naturaleza del evangelio. Por eso no puede haber discusión. Fíjense que ahorita, no sé si en Estados Unidos ha llegado ese movimiento, pero aquí en Ecuador, en Venezuela no, cuando me vine no había llegado el movimiento, ¿no? Pero aquí en Ecuador sí está muy de auge el movimiento entre las iglesias, ¿no? Que hoy en día, no importa si alaban a Dios, si glorifican a Dios, eso es suficiente para ser hermano, ¿verdad? Entonces le digo, sí, pero lo que pasa es que la Biblia nos enseña que para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que obedecer el evangelio. Tenemos que nacer del agua y del espíritu, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la doctrina de los apóstoles. Recuerda lo que dice Hechos 2, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la perseverancia, la mente de Cristo está plasmada en las escrituras, y las escrituras nos dicen a nosotros que nosotros tenemos una naturaleza espiritual, que vinimos a ser siervos de la naturaleza de justicia de parte de Dios a través de la obediencia al evangelio, ¿no? Entonces, hoy en día hay ese movimiento donde, bueno, si va a una iglesia X, no importa porque él ya es salvo y ya creyó, ya levantó su mano para ser salvo, no hay ningún problema, ¿no? Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que obedecer al evangelio. Tenemos que predicar el evangelio porque el evangelio trae salvación a las personas. La palabra de Dios en Romanos 1 que dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo mismo está sucediendo aquí en Corinto, hermanos a lo mejor tratando de ver otra forma de lo que es el evangelio, pero entonces Pablo dice, no, la naturaleza del evangelio no puede cambiar, siempre va a ser lo que está allí escrito y plasmado en las escrituras, ¿no? Por eso le dice que tengan la misma disposición y que no haya divisiones. Le decía que la palabra división viene del griego cismata o cisma, ¿verdad? Que es reventar, es romper, que es lo contrario a remendar redes, ¿no? O sea, por eso no haya entre ustedes división. Nosotros no estamos en la iglesia, y con eso terminé la semana pasada diciendo, estamos nosotros para remendar, para corregir, para ayudar a través de la palabra de Dios a que el reino de los cielos se fortalezca y se engrandezca. No para romper, no para reventar, o sea, no para dañar el reino. Y cuando nosotros empezamos con este tipo de divisiones, rompe, hermanos, la armonía que nosotros como hermanos en Cristo deberíamos tener. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, ¿no? Entonces, por eso en el versículo ya 17, ¿no? Pero voy a leer los otros versos que le anteceden. Porque dice, digo esto, hermanos míos, porque por eso le está diciendo, mire, versículo 11 de Primera de Corintios, capítulo 1, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolo, otros yo a Cefa y otros yo a Cristo. O sea, fíjense la división, ¿no? Inclusive en lo que es la parte del liderazgo, ¿no? Hay hermanos muchas veces que quieren seguir a un líder, no a otro. Y entonces Pablo dice, no, eso no funciona así tampoco, ¿no? Versículo 13. ¿Cómo está
dividido Cristo? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias doy a Dios de que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre, dice. Pues bueno, también bauticé a la familia de Estéfano. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra en el versículo 17, Pablo diciéndole, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y fíjense que ahí se los colocó con palabras rojitas, ¿verdad? No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Cristo no me mandó a mí a bautizar. Cristo me mandó a mí a predicar el evangelio. O sea, muchas veces nos mortificamos tanto, y yo he visto eso en predicadores, muchas veces, o en hombres que están haciendo el trabajo en el reino de los cielos, que se mortifican tanto porque no han podido bautizar a muchas personas, ¿verdad? Y están mortificados por esa situación, ¿verdad? Pero es que el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el evangelio. ¿De quién es el trabajo de convencer al mundo de justicia y de juicio? Los que entraron a la clase del Espíritu Santo. Si no las pueden conseguir ahí en YouTube, ¿no? Las clases del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo les dice, ¿verdad? Perdón, el Espíritu Santo, en la clase del Espíritu Santo, Jesucristo les dice a los discípulos, ¿quién convence al mundo de justicia y de juicio? Y ese trabajo es del Espíritu Santo. Mi trabajo, ¿cuál es? Llevar el mensaje, llevar la predicación del evangelio, decirle a las personas, mire, yo vengo a predicarte el poder de Dios. Cristo vino a esta tierra, estuvo en medio nuestro, murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según 1 Corintios capítulo 15. Y cuando tú decides lavar tus pecados para entrar al reino de los cielos, según Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, tú estás muriendo juntamente con Cristo y vas a ser sepultado juntamente con Cristo en las aguas del bautismo, para que si nosotros creímos que fuimos bautizados, fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Y le damos el mensaje del evangelio y les predicamos. Recuerden lo que hizo Pedro el día de Pentecostés, que les dijo, Hechos capítulo 2, predicar el evangelio. ¿A quién? A todos aquellos que están en el día de Pentecostés. Le dicen, mira, ustedes, el varón aprobado por Dios, vino a la tierra, ustedes lo crucificaron, lo mataron, ¿verdad? Y ahí es donde en el versículo 37 dice, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, pues arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y después en el versículo que le anteceden, ¿no? Que le suceden, ¿no? Dice que se bautizaron más de 3,000 personas, y terminando el capítulo 2 dice que aquel día fueron añadidos, ¿verdad? Y el Señor iba añadiendo, perdón, a su iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, nuestro trabajo, y Pablo se lo está diciendo a los corintios, ¿no? Es predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación, llevar las buenas noticias a las personas, ¿sí? Claro, nosotros muchas veces predicamos y persuadimos un poco, ¿verdad? Pero que esa persuasión sea con sabiduría que proviene de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, no con sabiduría de palabra. Mira, fíjese que hoy en día, estaba conversando con mi esposa la semana pasada acerca de esto, ¿no? Porque hoy en día, hay personas que quieren predicar el mensaje de salvación y hacer que las personas lleguen al reino de los cielos, como dándoles como dándoles unas clases muy teológicas, o dándole a lo mejor algunos argumentos inclusive de la sociedad, ¿verdad? Predicándole acerca de lo que es la liberación espiritual, o la forma de ser económicamente más productivos, o que Dios te va a bendecir más si tú eres bautizado, ¿no? Entonces, cuestiones así como tratando de inflar el mensaje de salvación. Pero Pablo está diciendo no con sabiduría de palabra, sino con sabiduría que proviene de parte de Dios. Hablar acerca de Cristo es el trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Pablo no predicaba con palabras basadas en filosofías o entendimientos humanos, ni el poder de la historia o la retórica, ¿no?
Pablo predicaba un diferente tipo de palabra, de logos, ¿no? El logos palabra, ¿no? El logos de la cruz. Y en el logo de la cruz no estaba basado en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios. Porque creer en eso, o sea, era entender el gran poder de Dios. Y para los corintios era un poquito difícil entender esto. ¿Por qué? Porque ellos eran griegos. Y los griegos siempre tenían su filosofía basada en dioses que para ellos eran sobrenaturales. ¿Cuáles dioses? Como Zeus, ¿no? Que eran dioses, el dios del rayo, ¿no? Que tenía poder, que era sobrenatural. Pero entonces cuando Pablo les predicaba acerca de Cristo, un Dios que se hizo carne, anduvo en medio nuestro y entregó su vida por nosotros, o sea, para eso o para ellos, eso era increíblemente difícil de entender. Un hombre que dio su vida por nosotros siendo Dios. No, 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 no. No lo podemos creer porque el gran Zeus no haría eso. El que la mitología griega, ¿no? Que era uno de sus dioses, ¿no? Ellos no lo veían de esa manera, ¿no? Entonces, fíjese que Pablo entonces está diciendo no con sabiduría de palabra. Entonces, el evangelio en contra de la sabiduría humana. ¿Piensas que el evangelio es una forma de sabiduría? Les dice el apóstol Pablo, mira su mensaje, un Mesías crucificado. Mira sus receptores, ustedes mismos son la gente que Dios ha llamado. Mira mi predicación, vine en debilidad, temor y temblor. O sea, no vine con sabiduría de palabras, sino que vine a ustedes, ¿verdad? Como hombres normales, lo que yo soy, ¿verdad? Para que ustedes entiendan el mensaje que Dios ha traído para ustedes, ¿no? Entonces, ahí entra el versículo 18. Otra sección que va ya hasta el final del capítulo, ¿no? Del 18 en adelante, donde dice, me explico, dice Pablo. Se va a dar la explicación de todo lo que está diciendo, ¿no? El mensaje de la cruz es una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, y se incluye Pablo, ¿no? Es poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Hay dos grupos, los que están perdiendo y los que se están salvando. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se están salvando y es locura para los que se están perdiendo, ¿no? Perdón, es locura para los que se están perdiendo, ¿verdad? Y es poder de Dios para los que se están salvando. Entonces, el evento de la cruz juzgó al mundo en la cruz de Jesús y los que todavía pertenecen a esta vida están pereciendo. ¿Verdad? Pablo, ¿qué les está diciendo Pablo? A nosotros, ¿verdad? Le está diciendo, incluyéndose él mismo, para incluirse él mismo, ¿no? Pero también recordarle a los corintios quiénes son ellos. ¿Verdad? Recordemos que él está hablando a una iglesia ya establecida, son hermanos en Cristo, con dificultades. Tenían problemas de división, falta de armonía, no estaban en la misma mente de Cristo, estaban en unas peleas y unas discusiones, lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Pablo dice, yo no puedo hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes todavía no han madurado. O sea, ¿cómo quieren ustedes que yo les hable como espiritual? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían entendido cuál era el propósito de estar hoy en día en el reino de los cielos. Y pienso que ese es uno de los mensajes también que vamos a aprender o que estamos aprendiendo en este libro, ¿no? Porque podemos estudiar la historia, ¿verdad? Perdón, hermano, pero podemos estudiar la historia, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con estudiar la historia del libro de Corintios y ver todo lo que sucedió en Corinto si nosotros no aprendemos realmente el mensaje que Pablo quiere transmitir? El mensaje que Pablo quiere transmitir aquí es que nosotros tenemos que recordar para qué estamos en la iglesia. Nosotros no estamos en la iglesia, hermanos, con el propósito solamente de ir los domingos, reunirnos, o venir solamente los jueves, tener estas charlas que nos dan edificación, que son importantes, como reunirnos los domingos. Pero nosotros estamos en la iglesia con el propósito de llevar el mensaje de salvación, la locura del evangelio a las personas en este mundo. ¿Por qué? Porque las personas se están perdiendo, hermano. ¿Qué decía yo al principio? Esto es locura para los que se pierden y las personas se están perdiendo.
Y Pablo le está diciendo a los corintios, se están perdiendo las almas. Mientras ustedes están aquí discutiendo y peleando acerca de ciertos asuntos, hay personas que están perdiendo su relación con Dios. ¿Sí? Y lo mismo debemos entender nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros trabajemos en su reino. La mies es mucha, dijo Jesucristo, ¿no? Pero los obreros son pocos, ¿no? Entonces necesitamos que las personas pongan, que los hermanos en Cristo pongan manos a la obra en el mensaje de salvación que va a producir un cambio significativo. Mire, hermano, muchas veces nosotros nos enfocamos muchas veces en el gobierno, ¿no? El gobierno, X presidente, X gobernador o X asambleísta va a venir a hacer el cambio en esta tierra. Mire, hermano, ellos están puestos allí con otros propósitos. Realmente los que deberíamos hacer un cambio tremendo y rotundo en nuestra sociedad somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Yo digo que muchas veces inclusive nosotros fallamos en eso, ¿no? Porque nosotros necesitamos preparar, por ejemplo, a nuestros hijos para, por ejemplo, algún día, si quieren ser presidentes de la República, ¿ok? Que sean presidentes, pero que sean presidentes con el conocimiento de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que puedan ellos también trabajar en función de leyes que beneficien a la predicación del evangelio. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos el propósito para el cual nosotros estamos aquí. Nos acomodamos también que muchas veces se nos olvida que Dios nos está llamando a hacer un trabajo en su iglesia, en su reino, ¿no? Ahora fijémonos muy bien. El versículo 17, ¿qué va a decir? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento del entendido. Y volvemos a lo mismo. Dios había hablado en el pasado de que iba a destruir la sabiduría humana. Ahora la está llevando a cabo. ¿Cómo destruye Dios la sabiduría humana? En este caso, hablándole a los corintios. ¿Por qué se habla tanto de sabiduría en este libro? Porque los corintios siempre fueron muy filosóficos. Siempre querían disertar de todos los temas principales. Recordemos que inclusive la filosofía es la madre de toda la ciencia. Fíjese que de Grecia nace la madre de todas las ciencias, ¿no? Y fíjese que ellos querían todo disertarlo, todo llevarle a un conocimiento que tuviera un razonamiento. Por eso en 2 de Corintios, cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo les dice, mire, derriben argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos tener muchos argumentos, ¿verdad? Pero no entendemos que los argumentos vienen de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, nuestro mensaje tiene que ser sencillo. ¿Por qué es sencillo el mensaje de la predicación? Porque viene directamente de su palabra. Cuando Cristo predicaba, ¿cómo predicaba Cristo? Se sentaba en el campo y ¿qué decía? Mira los lirios del campo, no trabajan, y no se preocupan, las aves del cielo, estaba sentado en el campo, ¿verdad? Y no se preocupan, no trabajan, no hilan, ni aún, dice, con las flores, Salomón se vistió como una de ellas, hablando del rey Salomón, que era rico y que tenía todo en su mano. Y dice, ni aún Salomón se vistió como una de ellas. ¿Qué usaba Jesucristo? Jesucristo usaba ejemplos vívidos del entorno donde estaba trabajando. Hoy en día queremos usar unos argumentos rebuscados para que la gente vea, no, es que el hermano estudió, el hermano no, es que el hermano es abogado, el hermano es licenciado, el hermano sabe, ¿no? Y entonces tratamos como de sacar un mensaje bien trabajado, ¿verdad? Buscando la manera de impresionar a las masas, a las multitudes, pero el mensaje no debe ser así, el mensaje tiene que ser sencillo. ¿Qué hago yo con las personas cuando les predico el evangelio? Muy simple, les abro la Biblia, les abro la palabra de Dios.
y le digo, mire, vamos a leer juntos la Biblia y yo le voy a guiar acerca del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque esa debe ser la base de nuestra predicación. Y por eso Pablo le está diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y fíjese quién lo está diciendo. Pablo, que era una persona que había sido bastante instruida. Una persona, él dice, yo era fariseo de fariseos, ¿verdad? En cuanto a la ley, dice Pablo, en Gálatas lo dice, irreprensible lo dice. ¿Verdad? Era un hombre entendido, pero aún así, Pablo dice, yo fui a ustedes en debilidad, en humildad, con temor y temblor. Solamente predicándoles el mensaje del evangelio tal cual como está allí escrito, ¿no? Entonces, Isaías 29:14, que es de donde viene la cita, dice, por eso una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos, perecerá la sabiduría de sus sabios y se fumará la inteligencia de sus inteligentes. Isaías 29:14. Fíjese cómo lo dice, ya eso lo estaba diciendo ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Perecerá la sabiduría de los sabios y se enfurecerá la inteligencia de sus inteligentes. Ustedes se recuerdan el profeta o Daniel, ¿no? Cuando Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que fueron sacados de su tierra, les cambiaron el nombre, les cambiaron todo la parte de donde ellos vivían y fueron llevados para que trabajaran delante de un rey pagano. Y Pablo le dice, mire, yo no quiero comer de la comida contaminada del rey. Y el guardia le dice, bueno, pero tienes que comer, porque si tú no comes y a ustedes les pasa algo, a nosotros o a mí me van a castigar por eso. Y Pablo dice, dame solamente 10 días. Dame 10 días para que tú veas y compruebes que nosotros vamos a estar bien. O sea, y esa es una buena forma de entender cómo Dios trabaja en nuestra vida. La sabiduría que proviene de Dios, en este caso, ¿verdad? Que ellos no querían contaminarse con el chancho que había en la mesa, el cochino que había en la mesa, que era para un judío inmundo, ¿no? Lo que estaba allí. Ellos querían mostrarle a las personas que estaban allí que ellos podían ser fuertes, podían ser muy inteligentes, podían ser muy sabios, ¿verdad? Pero no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza que provenía de parte de Dios. Y eso demostró Daniel cuando él decidió no contaminarse con la comida del rey. En 10 días, dice la palabra de Dios allá en Daniel, cuando ustedes puedan lo leer, ¿cómo los consiguió el guardia? Los consiguió más fuertes, más inteligentes, rosaditos, bonitos, más que cualquier otro de los que estaban comiendo todo lo que el rey les daba. Entonces, Isaías lo está diciendo, perecerá la sabiduría de sus sabios y esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Porque la inteligencia humana no se compara en nada a lo que Dios nos tiene preparado, ¿no? Entonces, en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? Pablo le dice allá a los Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hablando de Cristo, ¿no? ¿Verdad? El hombre sabio se refiere al filósofo griego, que ya se los mencioné. El experto en la ley, los abogados de la ley judía. ¿Quiénes eran los abogados de la ley judía? Los rabinos. El disputador, algo semejante a un filósofo que estaba en aquel entonces. Y entonces les dice, yo enloqueceré la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios mostrando a través de hombres sencillos, ¿no? Fíjense que cuando Cristo escoge los apóstoles, ¿a quiénes escoge? Hombres del vulgo, hombres sin letra. Cuando Pedro y Juan se levantaron delante del concilio, ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios y la gente se quedaba maravillada porque decían, pero no son estos Galileos, o sea, no son estos que están hablando Galileo, o sea, ¿de dónde? O sea, ellos hablan con tanta facilidad y con tanta palabra que viene de parte de Dios tan fácilmente. Y tenían argumentos que venían de parte de Dios y convencían a las personas. ¿Y por qué Pablo? Porque Dios escoge a estos hombres.
porque no escogió fariseos, doctores, escribas, disputadores, abogados, rabinos, no. Escogió hombres y mujeres que podían hacer el trabajo, ¿verdad? Y que iban a tener el poder que venía de parte de él. Eso es todo lo que Dios necesitaba, hombres con corazones dispuestos a amarle, a seguirle y a hacer las cosas con pasión. Son cosas importantes dentro del reino. En el versículo 21 continúa Pablo diciendo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. ¿Verdad? Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, ¿cómo le agradó a Dios? El mundo se refiere a toda la humanidad, ¿no? Cuando dice el mundo, ¿verdad? En su estado de pecado, por eso se refiere. La palabra en griego es cosmos. Sí, la palabra ahí la traducción, ¿no? Un entendimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo puede venir solamente por revelación del Espíritu Santo. Ninguna sabiduría humana puede entender el propósito de Dios. O sea, muchas veces uno no entiende. Esta semana estuve estudiando con una señora, ya llevo varias semanas estudiando con ella. Y yo le decía a ella, ¿quién la guió usted hasta aquí? ¿Quién la trajo usted hasta aquí? O sea, ¿usted cree que usted llegó hasta este lugar por pura casualidad? ¿A conocer la verdad? No. Por casualidad no llegó. El Espíritu Santo la guió hasta aquí porque aquí usted iba a conocer la verdad que le iba a hacer libre. ¿Verdad? Se le predicó el evangelio el día martes, iba a bautizarse el día miércoles, pero ella trabaja limpiando oficina. Me dijo, si no me da tiempo, yo lo llamo para cuadrar el bautismo para otro día. ¿Verdad? Lamentándolo mucho, pues le salió trabajo el día miércoles en la mañana para limpiar la oficina. Entonces quedó en contactarse conmigo para ver qué día se puede bautizar. Pero fue Dios el que le llevó a través de la escritura el mensaje de salvación. Ella me decía, hermano, yo primera vez que veo que alguien me explica tan claramente lo que es poder llegar a ser salvo para poder obedecer el evangelio. ¿Verdad? Yo le doy gracias a usted. Yo le digo, no me dé gracias a mí. Dele gracias a Dios, porque Dios fue el que la guió a usted a través de la palabra. Amén, gloria a Dios. Yo simplemente le dije, soy, como dice allá Romanos, un instrumento escogido por Dios para llevar el mensaje a usted, hermano. Pero realmente usted está leyendo la palabra que fue la que le abrió el entendimiento, que es la que le quitó ese velo que Satanás muchas veces nos ha puesto enfrente. Entonces Dios hace su trabajo a través del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar la palabra. Fíjese bien que la palabra aquí, keirumatos, ¿no? Significa la locura, la predicación, la proclamación, la locura de la predicación. Keiromatos es la palabra en griego, ¿no? Keiromatos, ¿no? Significa no tanto el acto de predicar, sino el contenido de la predicación. Oído, hermano, el contenido de la predicación. ¿Cómo debería ser el contenido de lo que predicamos? Vamos a hablar del, bueno, hermano, llegue a la iglesia para que usted vea cómo Dios lo va a bendecir y le va a caer platica y usted va a conseguir trabajo. Y entonces empezamos como a dar la teoría de la liberación, que hoy en día eso es lo que enseñan muchos predicadores. No tenemos nosotros más bien que decirle, mire, Cristo vino a esta tierra para darle a usted salvación a través de su sangre preciosa, para limpiar esos pecados que nosotros tenemos y que Dios tiene el poder de limpiarlos y quitarlos a través de la sangre poderosa de Cristo. El contenido de la predicación que nosotros llevamos tiene que ser poderoso, pero no poderoso por nuestra palabrería, por nuestra sabiduría humana, poderoso porque tiene que llevar el contenido bíblico, el contenido del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Entonces viene el versículo 22 y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
¿Verdad? Fíjense que en Marcos 8:11, que ahí se los coloqué, y Juan 6:30, lo tienen en sus pantallas. Fíjense los judíos. Dice, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Y en el 6:30, ¿y qué señalarás para que lo veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. O sea, fíjense, y Pablo está diciendo, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. O sea, los judíos pedían, bueno, una señal del cielo para demostrar que tú realmente eres el Hijo de Dios. Pero los griegos decían, bueno, danos sabiduría, muéstranos con tus palabrerías que realmente usted vino con un mensaje que viene de parte de Dios. Y esto refleja las expectativas mesiánicas de los judíos, ¿no? Los judíos pedían de Jesús una señal y por otro lado los griegos buscan sabiduría, porque era lo que les gustaba, la filosofía, ¿no? Siempre buscando la filosofía de la vida, el entendimiento. Por eso que cuando Pablo llega ya en Hechos 17, si no me equivoco, ¿verdad? Allá a Atenas, él les empieza a predicar y él dice, bueno, pero miren, yo veo entre todos los que ustedes tienen muchas imágenes, muchos altares, pero entre esos veo una inscripción que dice al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice, bueno, a ese Dios es el que yo vengo a predicar. Y empieza Pablo con su predicación acerca del evangelio y muchos hombres y muchas mujeres fueron convertidos por el mensaje de la predicación de Pablo. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para el judío el mensaje de un Mesías crucificado era un escándalo, un tropezadero. Cualquiera que fue colgado en un madero, según Deuteronomio 21:23, ¿verdad? Para ellos un madero, un árbol, ¿no? Era maldito. ¿Cómo se podría adorar a alguien como Dios que fue colgado en un madero? Según Deuteronomio 21:23 dice, bueno, si lo cuelgan en un árbol, descuélganlo, ¿verdad? Porque es maldito, ¿verdad? Pero para un griego, para un judío, eso no tenía lógica. O sea, ¿cómo puedo yo adorar? ¿Cómo puedo yo glorificar a un Dios que fue crucificado? Lo que no estaba entendiendo ellos es que ese Dios vino con el propósito de limpiar, de salvar nuestras almas. Todavía hay gente que se pregunta eso. Yo he conocido personas que me dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no simplemente nos salvó desde los cielos? Porque Dios no simplemente desde los cielos dijo, bueno, ya son salvos. Entonces muchas veces uno tiene que ir a la palabra y explicarles el por qué Cristo tuvo que venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Porque los que teníamos que pagar el precio éramos nosotros por nuestros pecados. Los que teníamos que haber muerto crucificados en la cruz, en el madero, éramos nosotros. Pero Cristo decidió pagar un precio. La Biblia dice en Romanos que Él es propiciación por nuestros pecados. Bueno, fíjese entonces que para los judíos esto era una locura. Esto era una locura. Por eso el versículo 24 dice, más allá para los llamados, hablando más para los llamados, ¿verdad? Así judíos como griegos, Cristo es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Desde una perspectiva terrenal y humana, Jesús, su cruz era locura. Pero desde la perspectiva celestial es poder y sabiduría verdadera. Pero no se entendía. Las personas no lo entendían. Porque lo insensato de Dios, fíjense cómo lo dice el texto, ¿no? En la nueva versión dice, en la nueva versión internacional dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Pero aquí en la Reina Valera dice, porque lo insensato de Dios, o sea, lo más insensato de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Que la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿verdad? Es más sabia que cualquier sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, o sea, si Dios tuviera una parte débil, es más fuerte que la fuerza humana. O sea, pues si Dios tuviera una debilidad pequeñita, aunque sea, esa debilidad aún así fuera mucho más fuerte que cualquier fuerza humana. Es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces,
los receptores del evangelio, desde el 26 al 31, dice, pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Verdad? Fíjense, mira pues vuestra vocación. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Recordándole a los corintios. O sea, ustedes quieren hablar de sabiduría, ustedes quieren hablar del poder de Dios. Pues mírense ustedes. O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Son doctores acaso? ¿Abogados? No sé. Licenciados o qué sé yo qué son ustedes. Les dice Pablo a los corintios. Miren su vocación. ¿Qué son ustedes? Y le dice, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí yo no veo a nadie prominente o poderoso, pero Dios los escogió. Porque el versículo 27 que dice, ¿verdad? Literalmente, antes de pasar al 27, dice, literalmente considera su llamamiento, ¿no? Pablo quiere que piensen qué tipo de personas fueron cuando Dios los llamó a su reino. En llamado a personas al arrepentimiento. Dios no mira a sus morales o a sus características humanas, ni a su sabiduría para poder ser dignos de ser llamados. Los corintios no eran sabios, ¿verdad? Ni personas que tenían mucha influencia, no eran, o como hoy en día, influencers, ¿no? Poderosos. Los prominentes e influyentes de la sociedad tampoco eran. La palabra ahí es una palabra en griega, es dinatoi, que es poderoso, ¿no? De esta palabra ahí no es nuestra palabra dinamita. Ustedes no son ni siquiera eso, les dice. ¿Verdad? Y normalmente significa poderosa, poder ni nobles de nacimiento desde el punto de vista humano, ¿no? Estas dos primeras están en contraste con la sabiduría y el poder de Dios. Sino que lo necio del mundo, dice el versículo 27, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Dice, como lo dice el apóstol Pablo, o sea, ustedes, ¿qué esperan ustedes? O sea, ustedes creen que porque ustedes son griegos, o sea, porque ustedes Dios los ha escogido nada más allá. O sea, ustedes porque ustedes son poderosos o prominentes. No. Dios los está escogiendo a ustedes, aun cuando ustedes no tienen una vocación, no tienen un título, no tienen nada de eso. Porque Dios le agradó a ustedes que llegaran a obtener la salvación. Es lo que te decía. Y muchos de nosotros somos iguales. Dios nos ha dado la bendición de acercarnos a su reino. Dios nos ha dado la bendición de nosotros poder tener este privilegio de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? Una vez un hermano me llega a la iglesia y me dice, hermano, estaba recién llegado a la iglesia y él era un hermano que era estudiado, era doctor, decano de una universidad. El hombre tenía un historial bastante grande en lo que era el estudio secular, ¿no? En el mundo, ¿no? Cuando él llega a la iglesia, me dice, hermano, usted tiene que nombrarme, usted tiene que decirme que yo tengo que hacer algo, dice. Y yo le digo, pero ¿por qué, hermano? Le digo yo, porque es que yo soy doctor de la universidad tal, me dijo. Y hermano, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Y todo lo que usted tenía en el mundo, pues aquí en la iglesia no vale. Lo que tenemos que nosotros es empezar a crecer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que te desprenda de todos esos conocimientos que tienes ahí para empezar a caminar en la verdad. Para empezar a entender que tienes que empezar a crecer. Y eso son una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. Para nosotros poder crecer en el reino de los cielos, tenemos que ser como niños, hermano. Tenemos que entender que nada de lo que traemos del mundo, de por allá, eso no nos sirve para nada. Tenemos que empezar otra vez a aprender, a crecer, a madurar espiritualmente, porque nada de eso ya nos sirve. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, y ahora Pablo se lo está diciendo a los corintios. O sea, nada de su poder, nada de sus riquezas, de sus palabras son importantes en el reino de los cielos, si no van acompañadas
del poder o la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿no? Amén. Y entonces en el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el propósito de eso, hermano? Humilde. La humildad. La humildad, hermano Roberto, bienvenido, Dios me lo bendiga. A fin Gracias. de que nadie se jacte en su presencia. O sea, de que nadie venga a decir, mire, yo soy salvo porque es que yo soy más bonito, yo soy más chévere. Como decimos nosotros en Venezuela, yo soy salvo porque es que Dios me escogió a mí por el físico que tengo, no es que tengo un tremendo físico, ¿no? ¿Ah? O porque soy influencer o youtuber, no sé. ¿Ah? Sí. Dios no lo escogió a usted por eso, Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Porque Dios sabe que en las manos de Dios, en las manos del alfarero, nosotros podemos llegar a hacer tremendas posesiones en Dios. Amén. Tremendas vasos de honra para el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 29? ¿Cómo llegamos delante de Dios con las manos vacías? Sin nada en las manos. Y nos vamos igual. Y no, sí, pero nos vamos, no, yo diría que en Dios no nos vamos igual, con las manos vacías. No, de las posesiones de acá. Claro, bueno, las posesiones, eso no, eso es insignificante. Por eso nos vamos como nacimos. Exacto. Entonces dice, el propósito por el cual Dios escogió salvar al mundo de esta forma tiene que ver con forzar al hombre en estar en su presencia, sin nada, con las manos vacías. En él está la salvación, en la presencia de Dios está la salvación. Yo digo muchas veces, porque Dios muchas veces nos pone en tantas dificultades, nos deja pasar por tantos problemas, por tantas pruebas. Ustedes no se han preguntado eso. Sí. Ustedes no se han preguntado por qué Dios nos deja pasar algunas veces por tantas tribulaciones, por tantas pruebas. Y yo siempre lo digo, esto es como un río. Esto funciona así como un río. Usted se tira al río a nadar y de repente lo agarra una corriente muy fuerte y usted empieza a luchar contra esa corriente y esa corriente no lo va a dejar a usted salir del río, más bien lo va a envolver en el río, ¿verdad? Y usted va a luchar para salir de ahí, pero no va a poder hasta que usted se deja llevar. Hasta que usted dice, bueno, ya me doy por vencido. Y algunos muchas veces cuando se dan por vencido, salen hacia las orillas, consigan algún tronco por ahí que los arrastre y los lleve a algún lugar, ¿verdad? Y yo digo que muchas veces nosotros como cristianos somos así. Nos gusta pelear, nos gusta luchar con nuestras propias fuerzas, nos gusta darnos duro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo, mira, déjate quieto, que yo te salvo, yo te jalo. Tú no vas a ser salvo por tu propio poder, vas a ser salvo porque yo te voy a salvar. ¿Qué fue lo que les pasó a los egipcios, a los israelitas cuando salieron de Egipto? Ellos pensaban que ellos podían combatir a los gigantes. Josué y Caleb les dijo que no. Josué y Caleb les dijo, no, vamos, ya Dios nos entregó la tierra. No, pero ellos vieron las cosas malas en vez de las cosas buenas. Y por culpa de su incredulidad, Dios los castigó 40 años. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. El jactarse significa poner su confianza total en algo. Eso es jactarse. ¿Y en quién ponemos la confianza muchas veces nosotros como hombres? En nosotros mismos. Y el hombre no puede confiar en ninguna otra cosa si no es en Dios. Amén. Así de simple. Y Pablo se los está diciendo a los corintios. Ustedes pueden tener mucha filosofía humana, ustedes pueden ser muy buenos en palabras, pero eso no les va a servir a ustedes para nada en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos se combate con la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Amén. Y dice el 30 entonces, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Sí? El que se gloríese en el Señor. Entonces, aquí podemos entonces terminar diciendo, siguen 3 descripciones del evento de salvación. Justificación, un término de la corte de ley. Dios ha puesto al hombre en un buen estado ante él, lo ha hecho como si no tuviera pecado, ¿verdad? Mal. Santificación es un término religioso, éticamente hablando, somos puros, apartados del mundo carnal.
Redención es un término de esclavitud que significa que los cautivos han salido de la esclavitud hacia la libertad. Amén. Y Jeremías dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, ¿no? Del 23 al 24, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sí, ya estoy terminando, hermano Eric. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sí, que nosotros nos gloriemos en Él, que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y yo se los digo, los corintios tenían una lucha con eso. Ellos pensaban que ellos podían hacer todo por su propia mano, por su propia sabiduría. Pero Dios le dice no, Pablo le dice no. Si ustedes tienen algo que gloriarse, gloríese de conocer a Dios, de comprender quién es el Señor. ¿Sí? Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta, no me Hay-